Bien, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Margot López, como bien lo ha dicho mi compañera Raquel. Yo estoy desde Perú, trabajo para la empresa Isotool, soy una consultora que conoce un poco los temas de los sistemas de gestión, los modelos de excelencia, y hoy día vamos a conversar un poco sobre lo que es la ISO 31000, cuáles son los elementos claves para una gestión de riesgos eficaz. La ISO 31000 es una norma genérica que puede ser aplicada para cualquier tipo de organización, sea pública, sea privada, de diferentes sectores, de cualquier tamaño. ¿En qué nos ayuda la ISO 31000 o por qué es importante implementar una norma de este tipo para las diferentes organizaciones? ¿No? Hablamos mucho del concepto de riesgos. Hoy en día está muy de moda hablar de riesgos, ya que inclusive la ISO 9001, la versión 2015, nos habla del pensamiento basado en riesgos. En realidad, el manejar o el gestionar los riesgos es un concepto bastante antiguo en todas las organizaciones, documentado o no, manejamos una gestión de riesgos. Tenemos identificado los riesgos. Nosotros en el día a día gestionamos los riesgos. Cuando tomamos nuestras propias decisiones estamos planificando, previendo los riesgos, ¿no? La probabilidad de ocurrencia o de que se concrete alguno de estos riesgos. Bien, entonces, ¿qué es la ISO 31000? La ISO 31000 es una norma que nos va a proporcionar principios y directrices. Es un documento bastante práctico, en realidad, porque es bastante sencillo de entender. ¿Cuál es el objetivo? Dar los elementos a las organizaciones para que puedan desarrollar su propio enfoque de gestión de riesgos. La ISO 31000 no nos dice cómo es que tenemos que hacer las cosas. La ISO 31000 nos da las directrices para que nosotros podamos definir de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestras necesidades, el proceso de gestionar los riesgos. Lo que nos dice es que debemos identificar los riesgos, tener metodología para poder hacer el análisis, la evaluación del riesgo, para poder definir las estrategias para dar respuesta a estos riesgos. En el caso de que estos riesgos se concreten, los impactos puedan ser positivos o no puedan generar pérdidas tan grandes a la organización que inclusive puede ocasionar de repente el cierre de la empresa. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante gestionar los riesgos? Para tener medidas preventivas, para tener planes de acción y poder de alguna manera responder a estos riesgos, ¿no? Y que los impactos no sean negativos. Al tener controlados los riesgos dentro de la organización, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a cumplir los objetivos estratégicos. Todos en nuestras organizaciones tenemos objetivos, tenemos una estrategia, que de repente está en un balance scorecard, que de repente está documentada o no, o de repente está en la cabeza de los accionistas, de los dueños, de los gerentes, pero siempre la organización tiene una estrategia, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi visión a largo plazo? ¿Cuáles son mis objetivos a corto plazo? Entonces, el tener identificados los riesgos, el tener controlados los riesgos, nos va a ayudar a cumplir con estos objetivos estratégicos. ¿Okay? ¿Qué es lo que no es esta ISO 31000? No es un estándar certificable. No vamos a certificar, así como certificamos en la ISO 9001, ahora las organizaciones están cambiando ya todos sus procedimientos para adaptarse a la versión 2015. La ISO 31000 no nos permite certificar, solamente nos da los principios y los lineamientos de carácter genérico sobre la gestión de riesgos. Un poco vamos a conversar ahora sobre la evolución de la gestión de riesgos, cómo empezó este pensamiento, cuál es el origen, cuáles son los estándares anteriores a la ISO 31000, ¿no? Hasta llegar a la ISO 31000, la versión 2009. ¿Qué pensaba del concepto de riesgos? Cuando hablábamos de riesgo, era el resultado de la probabilidad por la consecuencia. La probabilidad es la probabilidad de que ocurra
algún evento, a un evento inesperado que pueda causar pérdidas para la organización, ¿no? Y la consecuencia de este evento son los impactos, ¿no? Los impactos que ahora ya decimos pueden ser positivos o negativos, pero antes, en la visión tradicional, pensábamos, cuando hablábamos de riesgos, que todo el impacto era negativo y las consecuencias eran las pérdidas económicas que traía para la organización. ¿Okay? Ahora ya no, ahora hablamos más de los recursos humanos, de las pérdidas económicas, de las pérdidas en los activos, pérdidas en tecnología. Hay diferentes factores que influyen en esta gestión de riesgo, ¿no? En la visión tradicional hablábamos de el concepto de riesgo puro, riesgo especulativo, todos orientados a las pérdidas económicas, a las pérdidas en temas de infraestructura, de activos. No todo en los riesgos es negativo, tenemos pérdidas, pero también tenemos el riesgo positivo que se puede convertir en oportunidad para cada organización. ¿Cuál es el concepto que maneja la ISO 31000 con relación al riesgo? La ISO 31000 nos dice que riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Okay? Efecto es toda desviación de lo esperado, puede ser positivo o negativo, que va a impactar en el cumplimiento de los objetivos. Como ya conversábamos un poco anteriormente, todas las organizaciones tienen planes estratégicos, tienen un balance scorecard, tienen perspectivas, que son los puntos de vista. Una de las perspectivas es financiera, clientes, ¿qué necesitamos? Necesitamos satisfacer a nuestros clientes, mejorar la calidad de nuestros servicios, la calidad de nuestros productos. Tenemos los procesos internos, ¿no? ¿Cómo funcionan nuestros procesos internos? Hay que identificar correctamente los procesos, las actividades, los riesgos en cada una de estas actividades y definir planes de acción para poder tratar estos riesgos en el caso de que se concreten. Tenemos también la perspectiva de innovación, aprendizaje, donde aquí están las personas son las que mueven todos los procesos y tenemos riesgos también que deben ser mapeados en los recursos humanos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que una persona que conoce perfectamente el proceso salga de la organización? ¿En qué va a impactar en el proceso? ¿En qué va a impactar en mi servicio, en el producto que estoy ofreciendo? Entonces debemos tener controlados todos los riesgos, tener identificados, ¿no? Conocer correctamente los procesos. Por eso decimos que cuando hablamos de implementar un sistema de gestión de riesgos, tenemos que hacerlo en coordinación con todas las personas que interactúan en los procesos. ¿Okay? Esta gestión de riesgos no puede ser una gestión aislada, sino tiene que integrar a todas las personas de la organización, ya que ellos son los que conocen a detalle el proceso y son los que nos van a dar la información confiable para poder gestionar los riesgos y tomar las decisiones adecuadas. ¿Okay? Entonces, las estrategias de respuesta al riesgo van a depender un poco de la realidad de cada organización y de cuáles son las necesidades y hasta dónde tiene la capacidad de poder asumir el riesgo, ¿no? Hablamos ahí del apetito del riesgo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, la estrategia puede ser transferir el riesgo, contratar una compañía de seguro, ¿no? Que pueda manejar el riesgo, porque los costos, los impactos son muy altos, que la organización no lo puede asumir. En algunos casos vamos a mitigar el riesgo, reducir los efectos negativos, transferir, evadir. En algunos casos tenemos que aceptar el riesgo, ¿no? Si el riesgo, el impacto es menor, entonces lo podemos aceptar porque la organización lo puede asumir, ¿no? Algunos riesgos son inherentes, propios de las actividades de la organización, entonces los podemos aceptar. Ahora, la visión integral nos dice que tenemos riesgos positivos y riesgos negativos. No todo es negativo en el riesgo. Los riesgos positivos se convierten en oportunidades para poder crecer en las diferentes organizaciones y los riesgos negativos son los que se van a convertir en amenazas y para los cuales lo que nos dice es tener un sistema de análisis, ¿no? Conocemos las clásicas matrices, ¿no? Que nos dicen cuáles son los riesgos significativos, los riesgos no significativos.
Y para los riesgos significativos definimos controles operacionales, definimos planes de acción con actividades concretas, responsables, tiempos, ¿ok?, para monitorear estas tareas, ¿no? ¿Qué había antes de la ISO 31000? ¿Cómo ha sido este proceso de evolución de la norma? ¿Cuáles eran los sistemas que teníamos? Hablábamos, antes de que exista la ISO 31000, de un estándar australiano de administración de riesgos, ASNZ 4360, que nos hablaba de todo un proceso de administración, donde también teníamos el concepto de definir el contexto. En el contexto en el que se mueve la organización, ¿no? Los factores externos, los factores internos que influyen en el cumplimiento de los objetivos. Hablábamos de identificar los riesgos, ¿okay? Todos debemos tener un mecanismo para poder identificar todos estos riesgos dentro de las organizaciones. Qué podría suceder, cómo podría darse, por qué podría suceder, tener todos nuestros procesos controlados. Definir metodología para hacer un análisis, hacer la evaluación de estos riesgos y los planes de respuesta para tratar. Este estándar fue muy utilizado sobre todo en organizaciones financieras, tipo bancos, superintendencias. Fue un poco complejo la implementación. Habían áreas de control interno dentro de estas organizaciones que eran las que implementaban toda esta metodología, ¿no? Pero era bastante complejo, no era tan fácil y tan sencillo de poder implementar para una empresa pequeña, para una empresa que recién estaba iniciando con esta cultura de gestión de riesgos. Se basaba también en el círculo de Deming para la mejora continua, que este ciclo sí es muy importante y hasta ahora todavía lo venimos utilizando, ¿no? Para los temas de calidad, para los temas de sistemas de gestión, el tema de mejora continua. Encontramos ahí el planificar, el hacer, el verificar y el actuar, que en realidad este ciclo de Deming nosotros lo aplicamos en todas nuestras actividades, ¿no? En las diferentes organizaciones, en nuestro día a día, ¿no? Nosotros cada vez que, por ejemplo, para estar en este webinar, a esta hora, todos conectados y escuchando, ha tenido que haber una planificación, ¿correcto? En el hacer, en el ejecutar, todos nos conectamos a determinada hora, ingresamos al link que nos han enviado probablemente un día antes o una semana antes. Nosotros hacemos verificación, tenemos indicadores de tiempo, por ejemplo, estamos verificando nuestra hora para ver en qué momento tenemos que conectarnos, y si no estamos cumpliendo con esos tiempos, podemos tomar acciones para poder cumplir con lo planificado, ¿no? Entonces, este ciclo de Deming no solamente se aplica para los sistemas de gestión, sino nosotros lo aplicamos en nuestro día a día, ¿no? Y viene ayudándonos en la mejora continua de las organizaciones hasta el día de hoy. Luego, bueno, hablamos también de las matrices. Habían matrices de probabilidad por impacto, donde tenemos diferentes zonas, donde los riesgos son significativos, medianos, no significativos, estamos en verde, mapas de calor, ¿no? Que es las diferentes metodologías para poder hacer un análisis y una evaluación del riesgo. Tenemos matrices de tipo cuantitativa, matrices cualitativas, podemos tener un mix entre cualitativo y cuantitativo para hacer un correcto análisis y evaluación de los riesgos. Luego tenemos también el documento de COSO, ERM, el framework que nos dice, aquí también habla de los objetivos, acá ya habla un poco más de la estrategia, de las operaciones, ¿no? De los procesos, generar reportes. También habla de identificar los diferentes eventos inesperados que se puedan dar en la gestión de riesgos, la respuesta a los riesgos, los controles, los temas de comunicación, ¿okay? Información, el monitoreo. La gestión de riesgos no es estática, no es que ahora hacemos una evaluación, un análisis, y esto ya se quedó ahí para todo el resto de la vida útil de la organización o de los procesos. No, la gestión de riesgos es dinámica. Cada 3 meses, 6 meses o una vez al año hay que volver a hacer una nueva evaluación.
si cambió el proceso, si se incluyó, si se compró una nueva máquina dentro de la organización, si ingresaron nuevas personas, entonces la gestión de riesgos cambió. Un riesgo que probablemente era no significativo, ahora se volvió en un riesgo significativo. Entonces nosotros debemos estar atentos para poder tomar las decisiones correctas, definir los planes de respuesta en caso de que estos riesgos se concreten y poder estar preparados. ¿Okay? De eso es de lo que nos habla un poco estos sistemas, ¿no? Este sistema COSO-RM nos habla de establecer objetivos, identificar eventos, tener mecanismos para hacer evaluación y análisis de riesgos, cuáles son los planes de respuesta al riesgo, ¿no? Transferir, mitigar, aceptar el riesgo, cuáles son los controles operacionales, los indicadores de riesgos, ¿no? Que nos van a medir si es que estamos cumpliendo o no, el monitoreo constante. La ISO 31000 está estructurada de la siguiente manera. La pantalla que vemos es la estructura de la ISO 31000. Consta de principios, tiene una serie de principios, tiene un marco de trabajo, el framework, y el proceso de gestión de riesgos, ¿no? Que si lo vemos es muy parecido a lo que hemos visto del estándar australiano, del COSO. Nos habla de establecer contexto, tener un mecanismo para poder identificar los riesgos, nos habla del análisis, ¿no? de los riesgos, la evaluación y el tratamiento, finalmente, ¿no? En los principios hablamos de que crea valor para la organización, ¿okay? Porque el estar preparados nos permite cumplir con las legislaciones, con las normativas, tener controlado el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, ¿no? Ya que conocemos, manejamos y administramos bien nuestro riesgo, ¿no? Vamos a detallar estos grandes temas, los principios de gestión del riesgo, el marco de trabajo para la gestión del riesgo y el proceso en sí, ¿no? De la gestión del riesgo. Dentro de estos principios nos dice que crea valor para la organización. Está integrada en todos los procesos de la organización. Este proceso de gestión de riesgos no es aislado, ¿okay? No es que los procesos van por un lado y los riesgos van por otro lado, no. Los tenemos que integrar a todos los procesos. Deben estar por cada actividad, sobre todo por las actividades críticas o los procesos críticos, debemos tener los riesgos identificados, un mecanismo de evaluación, de análisis y los planes de acción para el tratamiento. ¿Nos ayuda en la toma de decisiones? Sí, porque dependiendo de que sea un riesgo significativo, analizamos el impacto, cuál puede ser el impacto positivo o negativo para la organización y de acuerdo a esto tomamos las decisiones. Por eso decíamos un poco que la gestión de riesgos no es algo nuevo. En realidad, la gestión de riesgos se viene aplicando desde hace muchos años, desde que existen las organizaciones, los gerentes, antes de tomar una decisión, siempre han pensado en los riesgos. Que esté documentado o no, que haya un proceso, que de repente hay una área específica de gestión de riesgos, de repente ahora sí ya hay una mayor conciencia, hay una mayor cultura dentro de las organizaciones. Pero siempre ha habido una gestión de riesgos probablemente no documentada que nos permite tomar decisiones. Trata explícitamente la incertidumbre, es sistemática, estructurada y adecuada, ya que nosotros debemos definir un proceso, definir cuáles son los mecanismos, por ejemplo, para identificar los riesgos. ¿Cómo vamos a hacer que las personas que interactúan en los procesos van a identificar estos riesgos? Por medio de una autoevaluación, por medio de entrevistas con los responsables de los procesos. Acá lo que funciona es los talleres, ¿no? Hacer talleres con cada uno de los procesos, pongo a todas las personas que conocen el proceso y empezamos a hacer dinámicas para poder identificar los riesgos, ¿no? Esto es lo que más funciona mucho más que de repente enviarles un formato y que ellos lo completen, porque a veces en ese formato no nos dicen cuáles son las verdaderas amenazas, las debilidades del proceso, ¿no? Porque a veces es un poco complicado para muchas personas poder identificar y desnudar y contar todas las debilidades, pero es importante contar con información que sea confiable, porque si esta información es confiable, vamos a poder hacer un correcto análisis y tomar las mejores decisiones para el beneficio de las organizaciones. ¿Okay? Justamente hablábamos de la información disponible. Esta información
debemos contar con esta información, debemos hacer que los gestores de riesgo nos den la información en tiempo real y que sea información confiable, que nos permita tomar las mejores decisiones. Está hecha a la medida, sí, porque no nos impone una estructura, no tiene formatos definidos que tenemos que utilizar. Cada organización los puede implementar de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a la cultura de la organización. Entonces es hecho a medida de cada organización. ¿Tiene en cuenta los factores humanos? Sí, los factores humanos es lo más importante, es lo que mueve todos los procesos, es la que mueve la gestión de riesgos. Los factores culturales que afectan también a la organización, es transparente, incluye dentro del alcance de la gestión de riesgos, debería estar toda la organización. No es que solamente vamos a medir los riesgos en el sistema de gestión de calidad o de seguridad o de medio ambiente, no, debemos incluir a todos los procesos, a toda la organización, porque en cada una de las actividades siempre tenemos riesgos, ¿no? Siempre hay un riesgo. Y nos va a facilitar con la mejora continua de la organización, ¿no? Decíamos que en qué ayuda a las organizaciones, aumenta la probabilidad de lograr los objetivos, fomenta la gestión proactiva, ¿no? Cumple con las exigencias legales, ya que si nos adelantamos y podemos identificar, controlar estos riesgos, entonces vamos a cumplir con la normativa, ¿no? y todas las normas internacionales. ¿Okay? El marco nos habla de compromiso de la dirección. Sabemos, los que implementamos sistemas de gestión, que no podemos implementar ningún sistema de gestión si no tenemos el compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección no está de acuerdo o no apoya a estos sistemas de gestión de riesgo, entonces ahí vamos a tener muchos problemas, porque probablemente el personal que esté en los procesos no se va a comprometer, no va a apoyar con el cumplimiento de estas nuevas políticas, metodología. Entonces, el compromiso de la alta dirección es muy importante. Después del compromiso de la alta dirección, ya vamos a definir el diseño de modelo de gestión de riesgos que vamos a implementar en cada organización. Luego viene ya la implementación, el seguimiento y revisión del modelo. Es decir, esta gestión no es estática, es dinámica, está en constante cambio, vamos a ir mejorando conforme tengamos mucha más experiencia en gestionar los riesgos dentro de la organización, vamos a ir cambiando de repente algunas políticas, algunos formatos, algunos métodos de evaluación, con la finalidad de hacer una metodología más ágil y práctica, que todos la podamos entender, esté estandarizada para toda la organización y nos permita tomar decisiones, ¿no? Es el mantenimiento continuo del modelo, ¿okay? El modelo siempre vamos a estar revisándolo y vamos a estar mejorándolo. El proceso de gestión de riesgos, ¿en qué consiste? Nos dice establecer el contexto. El contexto son los parámetros internos y externos que deben tenerse en cuenta en la gestión de riesgos, ¿no? Cuando hablamos del contexto externo, nos estamos refiriendo al tema cultural, el tema social, el tema político. Ahora mismo acá en Perú acabamos de cambiar de gobierno, ha entrado un nuevo gobierno, entonces los cambios, los modelos económicos afectan a las organizaciones. El tema financiero, el tema tecnológico, la tecnología ahora es un factor importante en las diferentes organizaciones. En el contexto interno, ¿a qué nos referimos? A los temas de la estructura de las organizaciones, las funciones, las responsabilidades, las políticas, los objetivos estratégicos, las estrategias, los proyectos de mejora, las iniciativas que ponemos en acción para poder alcanzar estos objetivos, ¿no? Los sistemas de información, la cultura de las organizaciones, esto es importante para poder implementar cualquier sistema de gestión. Luego tenemos la identificación de los riesgos, ¿no? Hablábamos que debemos desarrollar mecanismos para poder identificar los riesgos dentro de la organización. Pueden ser entrevistas, reuniones con los responsables de los procesos, con los dueños de los procesos, que son los que conocen al detalle las actividades, y ellos saben cuáles son los riesgos que podemos encontrar dentro de estas actividades y cuáles son los impactos para el proceso. De repente el impacto de que se malogre esta máquina de repente va a estar parada por 3, 4 horas, eso quiere decir que no voy a poder generar mis productos o dar mis servicios y va a parar el proceso. ¿En cuánto impacta eso a la organización? ¿Cuántas son las pérdidas? Entonces,
tener clara la identificación de los riesgos dentro de las actividades por medio de talleres de identificación y evaluación, entrevistas, autoevaluaciones, ¿no? Tener de repente formularios ya definidos para implementar este proceso de identificación de riesgos. Luego de la evaluación ya tenemos los planes de tratamiento de los riesgos, ¿no? Luego tenemos el monitoreo constante de estos riesgos, la revisión de la metodología, y esto otra vez inicia en el proceso de establecer el contexto, la identificación y el análisis. Es un ciclo continuo. En cada una de las etapas de este proceso vamos a tener la comunicación y la consulta con todas las partes interesadas. Hablamos acá de los stakeholders, ¿no? Los stakeholders es todas las partes interesadas que van a participar de este proceso de gestión de riesgos. ¿Cuáles son los beneficios de implementar la ISO 31000? Fomenta una gestión proactiva, ya que nos vamos a adelantar. Todos los objetivos de las normas son preventivos, ¿no? Prevenir, aumentar la probabilidad de logro de los objetivos. Si tenemos identificado qué es lo que puede suceder y ya tenemos un plan de acción, en el caso de que se concrete este riesgo, qué es lo que vamos a hacer, entonces la probabilidad es más alta de poder cumplir con estos objetivos estratégicos. Y si cumplimos con estos objetivos estratégicos, va a haber mayor rentabilidad, mayor crecimiento, mayor sostenibilidad de las organizaciones, que es lo que todos queremos. Identificar las oportunidades y las amenazas. Decimos que cuando identificamos los riesgos, hay riesgos positivos y riesgos negativos. Los positivos se van a convertir en oportunidades y los negativos se van a convertir en amenazas para la organización. Hablábamos también que al implementar este sistema de gestión de riesgos estamos cumpliendo ya con la normativa legal, con los reglamentos, con las normas internacionales, ¿no? Aumenta la seguridad y la confianza dentro de la organización. Sí, hay una mayor gobierno, ¿no? Una mayor gobernanza de la organización, ya que tenemos todos los riesgos mapeados. Mejora también la eficiencia y la eficacia de las operaciones, de los procesos, ¿no? De todas las actividades. La información financiera es importante, ya que si de concretarse estos riesgos siempre va a impactar en la perspectiva de las finanzas de la organización, ¿no? La gobernabilidad, decíamos que hablábamos ahí un poco del conocimiento. Conocemos mejor a la organización, sabemos qué es lo que puede suceder, tanto positivo como negativo, y ya nos adelantamos a definir los planes de acción. Mejora también la confianza en los grupos de interés, en las partes interesadas, ¿no? Los stakeholders, tanto internas como externas, ya que al tener un conocimiento amplio de la organización, estamos más tranquilos, tanto los empleados, gerentes, los accionistas, los dueños, en las partes externas, los proveedores, la sociedad, el gobierno, los clientes, ¿no? Que es muy importante. Este es un tema también de imagen, de seguridad para nuestros clientes, el decir que la organización tiene un sistema de gestión de riesgos y tiene todos los riesgos mapeados, los maneja y los tiene administrados. Mejoramos los controles, hay siempre que hacer una auditoría a los controles, así los controles eficaces, ¿no? Para controlar los diferentes riesgos que podemos identificar. Asignar y utilizar efectivamente los recursos para el tratamiento del riesgo. Decíamos que es muy importante tener información confiable, tener en tiempo real la información oportuna para poder tomar decisiones. Para eso es importante definir correctamente los recursos que vamos a utilizar para tratar estos riesgos. Mejora la salud, seguridad y protección del medio ambiente. Ya que en todos los procesos tenemos sistemas de gestión, ¿no? En todas las organizaciones implementamos tanto sistemas de gestión para los temas de calidad, seguridad, salud a los trabajadores y los temas de medio ambiente, ¿no? Que no son aislados, sino que hablamos ahora ya de sistemas integrados de gestión, en donde también hay la gestión de riesgos. Por ejemplo, ahora ya en la nueva ISO 9001, la versión 2015, nos habla del pensamiento basado en riesgos, ¿no? Entonces ya estamos incluyendo los riesgos para los temas de calidad, ¿no? Y también habla un poco de las estrategias de satisfacer a
a las partes interesadas, de cumplir los requisitos, ¿no? Mejorar el aprendizaje organizacional, aquí están todas las personas, crear un estándar de gestión de riesgos que sea ágil, que lo podamos entender toda la organización, que involucremos a todas las personas que participan en los procesos dentro de estos sistemas de gestión. Y también tenemos las debilidades de la ISO 31000, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades? Los gestores de riesgo tendrán que buscar una manera de crear los datos de riesgo confiables, ¿no? Es importante que las personas que van a gestionar los riesgos nos den la información confiable, ¿no? Que sea verdad lo que estamos identificando, para que podamos tener un análisis, tener unos resultados que sean reales a la organización, que reflejen la realidad y que nos puedan permitir tomar decisiones que puedan mejorar la organización. ¿Okay? No garantiza que se identifiquen todas las zonas de riesgo, el alcance lo define cada organización, en realidad deberíamos mapear todos los procesos, todas las actividades e identificar los riesgos en cada una de las actividades. No nos da plantillas, no nos da documentación, no nos da informes, como de repente sí hay otras normas que nos dice, debes utilizar este formato con estos tipos de campos, ¿no? Debes tener, no sé, plantillas, de repente un manual, tienen que generar estos tipos de informes, y estos informes se tienen que presentar de manera mensual, o trimestral, o semestral a la alta dirección. No, la ISO 31000 no nos da esos formatos. Estos formatos y estos informes, estas plantillas y los métodos los tiene que definir cada organización en función a la realidad, ¿no? Mapas de calor o las matrices, ¿no? De gestión de riesgo. Lo define cada organización dependiendo de su estructura, ¿no? Y de cómo es que va a utilizar la metodología. ¿Cuáles son las normas de apoyo a la ISO 31000? Hablamos de la ISO 73-2009, que es un vocabulario que nos da los términos y definiciones a la gestión de riesgos. ¿Para qué es importante tener un vocabulario? Para tener todos los mismos conceptos y hablar el mismo idioma, tener estandarizados los conceptos de gestión de riesgos en toda la organización y poder todos hablar en función a estos términos. ¿Okay? Bien, las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos? La norma ISO 31000 mejora las normas de COSO, ASNZ 4360, que eran un poco más complejas de implementar, eran implementadas para organizaciones muy grandes, para los temas de control interno, para entidades financieras, que por ahí fue donde nació un poco el tema de riesgos, en entidades financieras, para controlar las pérdidas económicas. La ISO 31000 no, es mucho más sencilla, es fácil de poder entender. Si nosotros leemos la ISO 31000, fácilmente la podemos entender y la podemos adaptar a nuestra organización. Se puede aplicar a cualquier organización, sea pública, privada, sea una empresa pequeña, sea una empresa muy grande, no es específica para ningún sector, es genérica. Se puede aplicar para cualquier tipo de riesgo, sea su naturaleza, origen. Definimos, como ya conversábamos, los diferentes documentos, ¿no? Hay que documentar esta gestión de riesgos, hay que definir las metodologías para poder hacer una correcta identificación, un correcto análisis, evaluación, y sobre todo los planes de respuesta, cómo vamos a responder ante estos riesgos. Puede ser aplicada durante toda la vida útil de una organización. Se adapta perfectamente a los cambios, ¿no? Si la organización cambia cada cierto tiempo hay que hacer una nueva evaluación, pueden cambiar los riesgos, puede cambiar el proceso y la metodología, de tal manera que nos dé resultados. La norma efectivamente no elimina los riesgos de una organización, ¿okay? Los riesgos siempre están ahí, siempre tenemos riesgos en las actividades de la organización. Lo que busca es que nosotros implementemos un mecanismo para poder gestionarlos, para poder tener las lecciones aprendidas, las experiencias, para poder tratar la incertidumbre, integrar esta gestión de riesgos a toda la organización, a todos los procesos de la organización.
que nos permita tomar decisiones, en las estrategias, si vamos a implementar una nueva estrategia, el identificar los riesgos de esta estrategia para poder cumplir con estos objetivos. Identificamos riesgos en los proyectos, en las iniciativas, en las políticas, en los valores de la organización. ¿Okay? Entonces, no es que tenemos que pensar en que si implementamos esta norma ya no vamos a tener riesgos, no, al contrario, probablemente vamos a identificar mucho más los riesgos dentro de la organización y lo que vamos a tener son planes de acción para poder tratarlos en el momento en que se concreten y vamos a estar más preparados y por lo tanto de repente el impacto va a ser menor para la organización. ¿Okay? Bueno, en ISO Tools tenemos también una app de normas ISO, donde ustedes pueden encontrar información de todas las normativas, de nuestros webinars, de nuestros diferentes eventos, donde pueden encontrar información ahí de las últimas normas ISO, que ya están publicadas. Estas son nuestras redes sociales, nos pueden buscar por ahí, por Facebook, por Twitter, en YouTube, también tenemos nuestro canal. ¿No? Y bueno, estamos a su disposición para poder apoyarlos en cualquier consulta, en cualquier duda que tengan. ¿No? Tenemos el software ISO Tools que mi compañera Arantxa va a mostrarles, va a hacerles una presentación de cómo podemos automatizar la gestión de riesgos a través de un software de manera ágil, sencilla y eficiente que nos ayude a tener la información confiable en tiempo real.